Entonces hoy hacemos lo que toca en el capítulo de salud pública, es epidemia, ¿ya? Recuerdan que les dije que el capítulo de epidemiología es el capítulo más importante, ¿verdad? El capítulo de epidemia tiene la ventaja de que nos va a responder por lo menos la mitad de todo el banco de salud pública, y en la teoría que hagamos estas 3 clases probablemente, les dije, superemos el 90% de preguntas dentro de la teoría. O sea, es suficiente estudiar esto para responder las preguntas del banco, lo cual no aplicaba para salud pública, ¿verdad? Entonces, están divididas en estas 3 clases porque siguen un mismo marco lógico. Miren, lo primero es hoy día hablar de los conceptos de medidas epidemiológicas, que es la forma como nos permiten conocer o hacer el diagnóstico de un problema de salud pública. ¿Está bien? Y después vamos a ver, al terminar después del break, los criterios de causalidad de Bradford-Hill, que es la única forma científicamente comprobada que podemos hablar de que una cosa A, factor de riesgo, causa un efecto B. ¿Correcto? Y esa es una pregunta, yo les diría, de las más importantes que tienen que resolverse en salud pública. Luego, en la siguiente clase de esta semana, vamos a aprovechar de hacer los diseños de investigación, que es la forma del cómo. El cómo los investigadores arman las medidas epidemiológicas y los criterios de causalidad. Luego, una vez que entendamos todos los diseños de investigación, sus ventajas y desventajas, que es muy largo, vamos a aprender los errores, porque todos los diseños de investigación incluyen dentro de su génesis 2 errores, el alfa y el beta, ¿recuerdan? Y finalmente vamos a aprender de todos los diseños de investigación, hay unos especiales que son para pruebas diagnósticas, que siempre nos preguntan, que son los estudios de validez. De tal forma que terminamos toda epidemiología con algunos conceptos epidemiológicos que no tienen nada que ver con lo anterior, porque simplemente se refieren a los estudios de brote o a los estudios epidémicos. ¿Ya? Entonces, así es como se divide epidemiología. Esa es la forma como hay que estudiar. Entonces, como les dije en salud pública la semana pasada, les dije, ¿no? ¿Cuál era el dibujo que puse acá? Karl Marx, ¿no es cierto? Necesitaba que se pongan en modo Karl, y recontra sociales, recontra comunitarios, ¿no? Recontra con ideas diversas a las del modelo individualista capitalista, porque así se enfocaba la salud pública. Bueno, ahora estos 3 días, por favor, les pongo que se pongan en modo científico, ¿ya? Científico. Ojo, el ser médicos no garantiza que seamos científicos, 100%. No se olviden que medicina es ciencia y arte. Algunos son más artistas, otros son más científicos, ¿ya? Entonces, ser científico implica tener un pensamiento con sentido lógico, observación, hipótesis, experimentación, sin sesgo, sin paradigmas, sin axiomas previos. Un científico no cree ni niega a Dios, lo prueba. ¿Correcto? Un científico no está a favor o en contra de una postura voluntaria, sino la prueba. Entonces, ahora todas estas 3 clases les pido por favor que se pongan en modo científico. Acuérdense de su pata, el ingeniero, que es un cuadriculado, ¿no es cierto?, que tiene la estructura mental fija. Los científicos lo tienen así. Y esa es una explicación, siempre les digo como anécdota, por qué hay tan poca investigación en medicina. Porque la gran mayoría de médicos no tienen el perfil científico, porque ese perfil va más con los biólogos, químicos, físicos, matemáticos, ¿correcto? En todo el mundo, no solo acá, la cantidad de médicos que investigan es bajo, chicos, ¿ya? Porque, como les digo, es más de una inteligencia matemática, lógica, ¿ya? Nosotros básicamente tenemos más inteligencia social. Para ser médico tenemos bastante inteligencia social, lingüística, y si te gusta la cirugía, inteligencia manual. Ya son inteligencias diferentes, ¿ya? Entonces siempre les digo, vean, hay un videito en TED
de las 11 inteligencias, 13, no me acuerdo ahorita en cuántas ya van, pero 14 creo, cada vez aumenta. En TED, un video bien bacán para que vean en qué lugar está ubicada la inteligencia de cada uno. ¿Ya? Entonces en este caso saquemos todo el científico que tengamos. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con ser científico? A, B y luego C. No puedes violar ese orden. Si lo violas, ese sesgo. Eso es un científico. A, B y luego C. Si rompes ese orden, ay no, doctor, así nomás, ¿cuál es el problema? Si puede ser C. No, ese es arte. ¿Ya? Esto es ciencia. ¿Ya? Entonces, miren por qué les digo. Vamos a la primera lámina. La epidemiología, ¿correcto? Les he traído los conceptos. Difiere de la clínica. Vénganse acá primero. Vamos a diferenciar la clínica de la epidemiología, para que veamos la primera diferencia. Mientras que el clínico lo que busca es curar a un paciente, recuperarlo, tratamiento, ¿recuerdan? El epidemiólogo lo que busca es prevenir. O sea, ahí va la primera diferencia. Los estudios epidemiológicos son para prevenir. En cambio, los estudios clínicos son para curar. Por lo tanto, existe el concepto de epidemiología clínica cuando usamos la teoría epidemiológica para fines clínicos. Entonces, cuando ustedes me hablan de medicina basada en la evidencia, es epidemiología clínica. Porque era la teoría epidemiológica clásica orientada ¿a qué? A la clínica de la persona. Nunca se olviden que clínica significa paciente, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de epidemiología clínica, el que se orienta a el paciente. Y eso es lo que conocemos hoy por hoy como medicina basada en la evidencia, ¿ya? En cambio, la epidemiología clásicamente, la epidemiología social, que ahora vamos a hablar, clásicamente lo que hace es buscar la prevención en población. Entonces, siguiente concepto. La epidemiología clínica o la clínica, cualquiera de las dos, porque ya estamos entendiendo cuál es la unión de ambas, busca intervenciones en individuos, lo que te comenté. Clínica significa paciente, persona. En cambio, la epidemiología social busca intervenciones en poblaciones, ¿ya? Entonces, la segunda diferencia clave es, mientras el médico trata personas, el epidemiólogo trata poblaciones. Entonces, en este sesgo o en esta lógica ocurre un sesgo que se llama sesgo ecológico, que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, cuando nosotros queremos aplicar medicina basada en la evidencia, estamos aplicando epidemiología clínica, porque es para personas. Cuando nosotros hablamos de la epidemiología social que vamos a ver ahora, estamos hablando de poblaciones, no de individuos, ¿ya? Finalmente, el objetivo es el diagnóstico clínico, acá es el diagnóstico epidemiológico. Y cuando hablamos de diagnóstico epidemiológico, se están refiriendo a las condiciones de vida, o sea, los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Determinantes sociales de la salud. De tal forma que cuando yo encuentre el diagnóstico clínico, lo que voy a hacer es tratarlo farmacológicamente, que es la forma como hace un clínico. En cambio, un epidemiólogo, ¿qué hace? Prevención y control. Por eso lo más importante de la epidemiología es entender que es preventiva y controladora. Entonces, cuando les pregunten, finalmente, el clínico lo que busca en un paciente es la historia clínica y el epidemiólogo la historia natural. Y eso es diferente, ¿ya? Se llama historia clínica, no a la que hacemos, o sea, me refiero a la historia clínica de la enfermedad. Se refiere a cómo el curso de una enfermedad se da en un contexto clínico terapéutico. Eso es lo que todos sabemos. Todos sabemos bien el paciente, lo diagnosticamos, le damos el antibiótico, en 1 o 2 días mejora o puede complicar, le doy otro antibiótico, mejora y tengo una historia clínica de la enfermedad hasta la curación. ¿Ven la lógica? En cambio, el epidemiólogo, ¿qué busca? La historia natural. Déjalo al paciente, a ver qué pasa con la neumonía. Avanza, se condensa, hepatización roja, hepatización gris, hepatización blanca, recupera y queda con su secuela bronquiectase.
¿Me entienden? Entonces, históricamente los epidemiólogos nos han aportado a la ciencia ¿con qué? Con la historia natural de la enfermedad. Ahora es prácticamente imposible ver algún artículo sobre historia natural de una enfermedad, ¿no? Ya todos intervenimos. Pero en esa época, cuando no había intervenciones, los médicos, los epidemiólogos describían la enfermedad. Así como murió Carrión, ¿recuerda cómo Julián Arce le hacía toda su evolución hasta que murió? Esa es la historia natural de la enfermedad. Y así es como sabemos qué pasa cuando una enfermedad no se la trata. ¿Ya? Entonces, alguna vez si nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si no trato un infarto? ¿A dónde va? Todos sabemos, doctor, la Q y necrosa, y luego, ¿y dónde está escrito eso? En los reportes antiguísimos de historias naturales de la enfermedad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, eso también genera un nuevo sesgo, ¿ah? Eso también les digo. Hoy por hoy, como ya no se puede estudiar, no es ético dejar a un paciente que avance su mal, tenemos un sesgo de información porque no sabemos qué adaptaciones puede estar teniendo el humano a las enfermedades, ¿ya? Claro, es cierto, hay estudios, por ejemplo, en zonas bien pobres o donde no hay medicina, donde el epidemiólogo va a seguir la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Entonces, nuevamente, este es un aporte muy importante de la epidemiología a la medicina, que hay que saber reconocer. Bueno, entonces, si queremos resumir esto, y fue pregunta del residentado, por eso lo pongo grandote, grandote, esto responde varias preguntas. La epidemiología es una ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque sigue el método científico. ¿Cuál era el método científico? Observo, hipotetizo, experimento. Y en función del experimento, vuelvo a observar la realidad. Eso es una ciencia. Observo, hipotetizo, experimento. Entonces, la epidemiología lo que busca es encontrar las causas, causalidad, ¿se acuerdan acá? Encontrar preventivamente los factores de riesgo, las condiciones asociadas, que vendría a ser que ahora, según la LON de las causas, los determinantes sociales de la salud, que expliquen que los problemas de salud, pero de una población. O sea, el estudio no es en personas, sino es en poblaciones. Entonces, las preguntas de examen eran, ¿cuál es el fin de la epidemiología? Encontrar la causalidad. Encontrar la causalidad. ¿Cuál es el objeto de la epidemiología? La población. La población. ¿Y para qué la epidemiología encuentra la causa? ¿Para qué? Para prevenir, prevención antes de que el paciente enferme, y para controlar si es que no puedo evitar el factor de riesgo. Entonces se llama prevención cuando puedo disminuir el factor de riesgo, se llama control cuando simplemente no puedo intervenir en el factor de riesgo, pero puedo tratar de mitigar su efecto. Entonces, prevenir es cuando hay opción de intervención, control es cuando no hay opción de intervención y simplemente se maneja de cerca el caso. Entonces, hay enfermedades prevenibles, otras controlables, y eso depende de la causalidad. Por ejemplo, el tabaco se puede prevenir. Es posible hacer campañas de bajar la prevención del tabaco, etcétera. Pero la contaminación ambiental ¿se podrá? No, chicos. Ya, todos los esfuerzos que se han hecho, básicamente lo que se hace son controles de contaminación ambiental, porque ni los países grandes, Londres, Estados Unidos, pueden controlar su tema ambiental. ¿Está bien? Entonces, este es el primer concepto para que sepan qué es la epidemiología. Es nuestra herramienta como salubristas para poder estudiar los problemas de la población. Y es una ciencia. Por eso hay que ponernos el método científico. ¿Ya? Entonces, vamos acá a esta definición de Gordis, que es buena. Ya, no es Gordis, así como le dice a tu flaco, Gordis, igualito. ¿Ya? Es una disciplina de la salud pública, o sea, es parte de la salud pública, por eso se estudia después. ¿Ya? El salubrista, el fumón, ¿no? de Karl Marx, Lalonde, de Tarlov, ¿no? El que crea la idea, ¿en quién se apoya para la fundamentación? En el epidemiólogo, en el científico. ¿Está bien? Entonces, ojo, ser epidemiólogo no es ser salubrista, no. Y tampoco ser salubrista no es ser epidemiólogo. Es una herramienta, es una disciplina que estudia los determinantes
con fines de prevención y control. Entonces, lo que quería que aprendan de Gordis era que considera la epidemiología una disciplina en la salud pública. Una sola, de varias. Muy bien. ¿Se acuerdan que habían las etapas del modelo de salud de enfermedad? La etapa del ambiente, la tríada ecológica, ¿se acuerdan? Entonces, igualito. En la época miasmática, la de Hipólito Unanue, ¿se acuerdan del huésped, ambiente, nada más? La teoría era la estadística sanitaria. Esa era. Solamente importaba la estadística sanitaria. Los que han tenido opción de conocer a trabajadores del MINSA de los años 50, 60 o de salud, de repente tienen familiares, pregunten. Mi abuela, por ejemplo, trabajaba en un hospital en Cusco, era la que apuntaba a los datos estadísticos. Toda la epidemiología era pura estadística. Registraban casos confirmados, presuntivos, sanos, curados, muertos, vivos, tal, puro CIE 10. Bueno, en esa época no el 10, ¿no? Puro CIE. Y llevaban la estadística sanitaria. Eso era todo, no había más, solamente estadística pura. Entonces, obviamente en 1950 no es la época miasmática, pero en Perú todavía no llegaba bien el modelo de agente. Entonces, era una estadística, una epidemiología netamente estadística. Esa es la estadística del modelo antiguo. Luego, cuando aparece las enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano, aparece la epidemiología de las enfermedades. La epidemiología de las enfermedades infecciosas, ¿correcto? Infecciosas, que básicamente fue una epidemiología ¿de qué tipo? Clínica, no lo olvides. La epidemiología clínica, la medicina basada en la evidencia, esta de acá, la epidemiología clínica de la basada en la evidencia, agarró su inicio científico con las enfermedades infecciosas. Era fácil, agarraba y tenía paciente sano, le da su sífilis, enferma con su chancro, le doy su penicilina, cura. Qué bonito. Medicina científica, epidemiológica de tipo clínica, ¿correcto? Y es la que imperó. Es la que les comenté que armó. ¿A quién le dio fuerza esta epidemiología? A los laboratorios, ¿verdad? Les dije la clase pasada, los antibióticos, todo. Y en 1970, con el cambio de paradigma de la London en el 74, esta epidemiología clínica tuvo que ceder ante una epidemiología de factores de riesgo. La nueva epidemiología es de factores de riesgo, de la London. O sea, acá tenemos que hablar de una epidemiología claramente social. Y ahí la London metió la idea de que sociedad, factores de riesgo, medio ambiente, todo bonito, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que ese modelo llegó a aprender o no? Difícil, ¿no? La APS y la APS renovada y el MAIS no pudieron contener las enfermedades y prácticamente se volvieron, ¿qué? Preventivo-promocionales solamente. Entonces, chicos, yo les pregunto, ahora cuando estudiamos factores de riesgo, ¿seguimos leyendo en estudios clínicos, metaanálisis, sí o no? Claro, la epidemiología ha cambiado y la epidemiología clínica de las enfermedades infecciosas también ha evolucionado a la epidemiología de los factores de riesgo. Y hay una palabrita ahora que quiero de una vez que lo aprendan, que es, ¿se acuerdan? Regresión logística multivariante. Regresión logística, ¿no escuché esa palabra? Regresión logística multivariante. Ya. Ese es el modelo actual que los epidemiólogos plantean para las enfermedades que son factores de riesgo. Mira, mientras la Londe tiró la epidemiología hacia un tema social, estudiemos pueblos, pobreza, educación, gobiernos, los científicos epidemiólogos que todavía creen en el modelo clínico, crearon la corriente de la epidemiología de factores de riesgo basada en las regresiones logísticas, los análisis multivariante, y por eso, chicos, es tan tranca leer ahora los artículos de epidemiología, porque lo que tratan de hacer, ¿qué es? Explicar varios factores de riesgo en un solo modelo matemático. No sé si me estoy dejando entender. ¿Ya? Entonces no lo olvides, actualmente cuidado que pienses que la epidemiología clínica ha dejado de existir. Mentira, al contrario, está cada vez más fuerte.
porque ahora lo que hacen hacen modelos. Este es el cáncer de mama. Y tiran un modelo de regresión logística contra 25 variables. Tabaco, BRCA, edad, y se hace un modelo matemático complejo y al final nos dicen, miren, el cáncer de mama lo puede explicar esto, con tales RRs y son los factores asociados matemáticamente hablando. ¿Ya, chicos? ¿Ven la lógica? Entonces, hay dos epidemiologías hoy por hoy. La clínica, que sigue viniendo desde los años 70, o mejor dicho, desde los 50, y la epidemiología social. ¿Cuál cree que es la que estudiamos para los exámenes de pregrado, posgrado, etcétera? La clínica, esa es la que estudiamos. La social no, ya no. ¿Por qué? No sé. Pero la que nos enseñan es la clínica, ¿ya? Que es la práctica, la de la visita. A ver, dime tu revisión sistemática, ¿cuánto es el OR? ¿Cuánto es la revisión logística? Tanto, el Pearson, tanto. Ah, qué bacán, entonces esto puede ser, ¿me entienden? O alguien se pone a discutir en la visita, no, doctor, es que la pobreza, la educación hay que cambiar. No, ¿no es cierto? Entonces, el modelo clínico del médico que formamos necesita saber epidemiología clínica. Ya, entonces, un rato ahorita regresamos a objetivos, vamos al enfoque epidemiológico. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar por qué lo que estudiamos es epidemiología clínica y no epidemiología social. Acá está la diferencia. ¿Ya? Epidemiología clásica, biomédica, clínica, la de los 50, acuérdense, la misma que hacían los epidemiólogos en Pearl Harbor, ¿no? Ahí en la Segunda Guerra y todo. Y esta es la epidemiología social, con enfoque histórico-social, que trató de impulsarse después de la LOMLOE. Entonces, miren, la epidemiología clásica, ¿qué busca? Factores de riesgo específicos, puntuales, tabaco, alcohol, BRCA, ¿me entienden? Puntuales. Esta que estudia los determinantes sociales. ¿Cuáles eran? Educación, no sé, pues, estrato socioeconómico, gobierno, políticas, lo que vimos la clase pasada. Primera diferencia. La epidemiología biomédica busca los daños, infarto, días de hospitalización, días de enfermedad, no sé, pues, mitigada, periodos sin fiebre, daños. La otra simplemente busca no solo enfermedad, sino también salud, bienestar. O alguien hay un estudio clínico del bienestar. A lo mucho a veces les digo, lean por favor los estudios sobre felicidad de Harvard, el algoritmo de la felicidad, ¿no? Y todos me miran raro, chamán, coach, qué cosas será. No, chicos, también hay estudios de felicidad, de bienestar. Solo que no, pues nosotros tenemos que estudiar muerte, infarto, ¿no? Eso es lo que nos han sesgado en el estudio, ¿ya? Todo es fundamento biológico, todo se tiene que explicar con genes, todo tiene que explicarse con sistema inmune, es lo que nos han enseñado, ¿verdad? ¿Viene alguien y te quiere explicar algo socialmente? No, charlatán, ¿no es cierto? Entonces, este sesgo, ¿dónde se crea? En la universidad. Este es un sesgo que quiebra y se crea en la universidad, ¿ya? Seguimos. Se llama clínico porque es en el individuo, este era en poblaciones. Correcto, en poblaciones. Seguimos bajando. Su estudio se realiza aislando cada factor para buscar asociación. Lo que buscas es aislar los factores y asociarlos. En cambio acá lo que buscas es integrarlos. Es totalmente distinto. Totalmente. Porque cuando les digo, chicos, puede funcionar un poco de tai chi, un poco de acupuntura. ¿Por qué? A ver, muéstrame. ¿Dónde está? ¿Dónde está la corriente? No veo el cuadrante aquí, no veo el chakra tal. Es que no se trata de separarlo, ¿me entiendes? Se trata de integrarlo. Pero como te digo, es otro sesgo, otra visión, es otro lente. Finalmente, acá las intervenciones son específicas y a corto plazo, tratamiento. Estas de acá son integrales a largo plazo, ¿no? Te vas a un médico así medio holístico, te dice, mira, sí, de repente, si es que hacemos terapias energéticas y todo, sí, puedes curarte, como que no. Y de repente en varios años, ¿no? No, está loco, voy mejor a mi oncólogo, ¿no? Mi quimio. Ya está, por lo menos veo ese rato, porque está bajando el tumor, pues, ¿sí o no? Entonces, ese sesgo
cortoplacista con largoplacista también sesga las intervenciones. Nuevamente es un sesgo. No digo que esté bien o mala, solo les digo que hay dos modelos. Y finalmente las condiciones sociales en el contexto en el que se desarrolla el tema biomédico, en cambio acá es el tema sanitario. O sea, mientras al clínico le interesa, ya perfecto doctor, pobreza, la pobreza ¿qué me da? Desnutrición, ¿me entiende? O sea, siempre le va al daño biológico. En cambio este de acá busca los indicadores sanitarios. La pobreza ¿qué me da? Mortalidad. Me da desnutrición crónica infantil, o sea, no en la persona, sino en la población. Esto es un poco más complejo, ¿ya? Pero se refiere a que el enfoque es las condiciones, las desarrolla todo, lo lleva a la biología. Acá las condiciones lo lleva a los indicadores sanitarios. Y para terminar, y esto es lo más importante, para estudiar esta medicina científica tenemos que hacer estudios cuantitativos, que es el grueso de la clase de epidemiología. O sea, experimentos u observacionales, pero cuantitativos. Esto es todo lo que sabemos hacer y es así como nos han formado. En cambio, los diseños acá son ecológicos, históricos, cualitativos. Y chicos, es muy raro en la universidad, en mi caso llevamos una clase de investigación cualitativa y prácticamente eran conceptos nada más, porque no está en la malla médica saber esto. ¿Ya? No está. ¿Qué está en nuestra malla? Esto de acá. Entonces, lo único que trato con esta diapo es decirles que vamos a estudiar la mitad de la torta. Falta otra mitad. Y tienes algún pata que le gustaba la medicina integral, un salubrista ahí que está haciendo, no lo bulees, pues, ¿no? Recuerda que hay otra mitad que tiene toda una ciencia, estudios cualitativos, sin números, sin RR, sin OR, sin NNTs, que son también conocimiento, ¿ya? Son conocimiento. Probablemente no sean tan científicos o su rigor sea más suave, pero hay conocimiento. Ya eso siempre les pido que nunca hay que ser soberbios, ¿ya? Si este es todo el conocimiento de la humanidad, miren, esto es el conocimiento científico. Hay que ser humildes. O sea, la ciencia no puede explicar todo. Entonces, la ciencia es solo una parte de todos los conocimientos de la humanidad. ¿Ya? Recuerden eso. Que sea útil, pero no es lo único. ¿Ya? Entonces, ese es el enfoque clásico versus el social. Bueno, entonces, ya claros lo que vamos a estudiar estas tres clases, estamos enfocados. Entonces, regresemos a los objetivos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la epidemiología desde su creación? Pregunta de examen. Acá, conocer la situación de salud. Primer objetivo de la epidemiología históricamente fue conocer cómo está tu salud, conocer la situación de las poblaciones, distribución e impacto de daños. ¿Se acuerdan qué función de la salud pública era esa? La 1, diagnóstico de situación. ¿Ya? Luego, la función 2 es vigilar los cambios en el tiempo de los daños. ¿Esa qué función era? La segunda. Ver que no haya daños en el tiempo. Esas son las curvas endémicas, por ejemplo, para ver si hay o no afectación social. Y finalmente, investigar los factores que explican por qué la gente enferma. O sea, investigar las causas. ¿Eso es una función de la salud pública? No, ¿no es cierto? No. ¿Investigar las causas? ¿En algún momento hemos dicho? No, ¿verdad? Entonces, este no es función de salud pública, es simplemente un trabajo del epidemiólogo para encontrar las causas que enferman. ¿Ya? Y finalmente les dije, era establecer la historia natural y el pronóstico de las enfermedades, que claramente ya no son estudios actuales porque prácticamente se han descrito casi todas, ¿no es cierto? Si apareciera una enfermedad nueva, probablemente alguien plantearía un estudio de historia natural. Pero como ya la mayoría ya son triadas, entonces ya todo está descrito. Muy bien. ¿Y para qué era todo esto? Para plantear programas de intervención de qué tipo? Preventivo, ¿correcto? Y evaluar los resultados que generan. Entonces, esto sí es una función de la salud pública, la parte de la promoción de la salud. Pero en este caso se refiere a prevención en general. Entonces, chicos, si les preguntan cuáles son los 4 objetivos de la epidemiología: diagnosticar,
vigilar, encontrar los factores de riesgo, la historia natural y prevenir. ¿Ya? Esas son sus chambas. Y eso es lo que vamos a estudiar. Hoy día vamos a aprender cuáles son las herramientas para hacer un diagnóstico y para establecer un factor de riesgo. Eso es, por ejemplo, lo que vamos a estudiar hoy día. En la última clase, donde dije conceptos epidemiológicos, vamos a estudiar cómo vigilar a una población, ¿ya? Y también el día de hoy vamos a ver las medidas de impacto que tiene en la prevención de una enfermedad. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con eso hemos terminado la primera parte del concepto lógico de las dos epidemiologías. ¿Ya? Ahora sí, ¿en qué epidemiología nos vamos a enfocar? En la biomédica. Vamos a la biomédica. Entonces, la epidemiología biomédica, ¿qué buscaba acá bien clarito? El factor causal, ¿correcto? El factor causal a corto plazo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que usa un epidemiólogo para encontrar sus problemas? Ahí está. Son 3 pasos, ¿ah? Nunca te olvides, son 3. Primero, primer paso, describo los hechos. Describo los hechos. ¿Correcto? Y planteo mi hipótesis. Entonces, el primer paso corresponde al paso de la observación, donde yo voy a describir el hecho A, el hecho B, el hecho C, el hecho D, lo que fuera. Voy a empezar a relacionarlos entre ellos, así, y voy a plantearme una hipótesis, el primer momento científico, ¿correcto? Luego, debo demostrar si es que hay una asociación estadística, y la debo cuantificar. Entonces, el segundo paso es demostrar que estos factores están vinculados matemáticamente. ¿A través de qué herramienta? De la estadística. ¿Ya? Entonces, nunca te olvides. El primer paso es describir un hecho, compararlo, tener una hipótesis y luego es ver que haya una asociación estadística. Y cuando le encontré asociación estadística, el tercer paso es demostrar si es causal o no es causal. ¿Es causal o no es causal? Y para eso necesito los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Criterios de Bradford-Hill de causalidad. ¿Correcto? Entonces, yo te pregunto, ¿no? Siempre les pongo este ejemplo. Tu mamá ha observado que cada vez que no te pones chompa, te enfermas, pues. Ponte tu chompa. No, entonces, eso lo que está haciendo al inicio fue una descripción, o sea, empezó a observar, a comparar, oye, en verdad, ¿no? Con la chompa, se pone, no se pone. Entonces, hasta este primer paso, la mayoría de gente hace, describe hechos, los compara y dispara hipótesis, ¿no es cierto? Y ahí quedan, porque la mayoría de gente no son científicas, ¿verdad? Entonces, si quisiera dar el segundo paso a tu mamá, ¿qué tendría que hacer? Debería demostrar una asociación cuantificada, ¿no? Entonces empezaría a apuntar, a ver, hijo, de 20 veces que te he visto salir sin chompa, te has enfermado 15. Entonces, si eso lo lleva un modelo estadístico, va a decir, no, 15 de 20 ya no es un tema aleatorio, ¿no? O sea, eso tiene una asociación estadística, matemáticamente puede estar relacionado. Entonces, tu mamá llegó al paso 2, demostró una asociación matemática, cuantificada. Entonces, mamá, ¿tú qué sabes la chopa? Acá está, hijo, mira. Cada 20 salidas, 15 te has enfermado. ¿Qué le vas a decir? Entonces, si no has repasado los criterios de Bradford-Hill, puedes creértela, no, es verdad, la chompa. Pero no, porque si quiere llegar al tercer paso, si tu mamá es epidemióloga, va a decir, no, un ratito, pues, ese es un criterio de Bradford-Hill, la matemática, son 9, entonces faltan 8. Entonces tengo que demostrarte, según Bradford-Hill, ¿por qué no llevar chompa te enferma?
Y cuando haga ese estudio se va a dar cuenta que no es así, pues. O sea, no es así, porque luego cuando haga analogías, cuando haga comparaciones, consistencias, van a ver que tus compañeritos van todos sin chompa, calatos y no se enferman, ¿no es cierto? Entonces, y luego al final va a descubrir, no, el tema es que tiene de repente pues rinitis, tiene de repente un antecedente de algún problema infeccioso, o de repente donde va puro griposo y se contagia. Entonces tu mamá en el tercer paso se va a convencer que la chompa no enferma, ¿correcto? Lo que enferma son los virus y lo que enferma son las condiciones. Y la chompa lo que puede hacer es mantener caliente y hacer que el sistema inmune sea un poco más competitivo que estando frío, pues, ¿no es cierto? Entonces, simplemente la chompa se vuelve un factor de riesgo, usarla o no, pero no es la causa del resfrío. Entonces, chicos, el que le gusta hacer esto en el día a día, en todas sus cosas, es un científico. Si nos quedamos acá hipotetizando, ay, me querrá, no me querrá, ¿qué será? No sé, pero me da like, no me da like. Entonces, haz el paso 2, a ver cuántas veces te da like. De 20 posteadas al día, 1 te da like. No es, pues, no es. O sea, estás creando un mundo simplemente descriptivo, ¿me entiendes? Y luego tienes que llevarlo a asociación. Realmente ese like significa que pues, eso es ciencia. Por eso les digo que es duro, porque eso implica tener una mente muy, muy matemática, no dejar nada al azar, todo probarlo, ¿no es cierto? Mismo Sheldon, ¿no es cierto? Hace pum y prueba. Entonces, eso es hacer ciencia. Por eso les pido que se pongan lo más cuadriculados. Entonces, los científicos, todos parten de acá. Por eso es el iceberg de la causalidad, los problemas de salud. Todos conocemos que hay cáncer, infarto, pobreza, accidentes, desnutrición, no pobreza, sino desnutrición, enfermedades, etc. Todos sabemos eso, todos. Algunos que saben un poquito más, por ejemplo el personal de salud, nos incluimos los médicos, conocemos los factores de riesgo, las causas inmediatas inferiores. Ese paciente tiene cáncer porque fuma, tiene cáncer porque tiene genes, tiene infarto porque tiene dislipidemias. Entonces conocemos los factores de riesgo. Yo creo que acá está el 100% del personal de salud, ¿no? Incluidos los médicos. Pero solo un pequeño grupo tiene el coraje de seguir preguntándose, un momento, ¿y esto por qué es? No, bajamos a la LONDE. Esta es la LONDE. Las condiciones de vida, estilos de vida, medio ambiente, etcétera. Entonces esto ya es más profundo, y ahí se quedó la LONDE. Y realmente los salubristas, sociólogos, bajan hasta el fondo, que es los determinantes estructurales. ¿Se acuerdan? Los determinantes estructurales. Entonces, esta es la correcta guía de la causalidad. Cuanto más te metas en el fondo del iceberg, va a ser más difícil encontrar la linealidad. Entonces, cuando tú quieres investigar este ejemplo que les puse de la chompa y el resfrío, estás llegando hasta este nivel solamente. Porque si tú quieres entrar a un nivel mayor, ya hay otros factores que intervienen y vas a tener que preguntarte los estilos de vida de tu hijito, si es que tiene o no estilos de vida que favorecen o no su resfrío. Y después de eso, que ya amplía el estudio, tienes que bajar a los determinantes estructurales y preguntarte, oye, pero ¿verdad? ¿Por qué tiene ese comportamiento? No es la educación, es la formación, son las políticas. O sea, esto de acá, chicos, estos dos puntos ya corresponden a la epidemiología social. Estos dos, ¿correcto? Y estos dos de arriba equivalen a ¿qué epidemiología? Clínica. Por eso nosotros navegamos hasta este nivel nada más. Más profundo no tenemos las herramientas ni el marco teórico para entrar como médicos a la epidemiología social. Recordemos eso. En medicina estamos acá, estamos en esta parte del iceberg. Ya si te gusta, te vuelves salubrista, haces tu maestría, te aprendes las teorías sociales y te pones a investigar los temas sociales en una ONG. ¿Ya? Entonces ese es el otro camino. Pero si no, en los hospitales, en la residencia, solamente nos quedamos hasta este nivel de epidemiología. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como eso es lo que vamos a estudiar,
y creo que ya estamos recontra enfocados, vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos, ¿ya? Esta es una previa a la clase de el jueves, que nos toca otra vez, para ver los diseños. Entonces, las únicas herramientas que tenemos para llegar a esta epidemiología de acá clínica son los diseños descriptivos, los analíticos, y dentro de los analíticos tenemos los observacionales, experimentales, y dentro de los observacionales sin grupo y con grupo. Esto, chicos, desde ahorita se los digo, tienen que saber. Un científico tiene estudios descriptivos cuando la hipótesis es descriptiva. O sea, ¿qué quiere decir? No asocia nada. Eso significa descriptivo. No asocia nada. No, uno con otro no tiene nada que ver. No busca asociación. ¿Correcto? En cambio, se llama analítico, hipótesis analítica, cuando busca una asociación entre dos variables, que lo vamos a estudiar a detalle la próxima clase. ¿Está bien? Si tú buscas una asociación de dos variables, eso es una hipótesis analítica, ¿ya? Y esta hipótesis analítica se va a subdividir en observacional, porque tú solamente miras la variable independiente, y experimental, siempre dibujo una manito, porque tú manipulas la variable independiente. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Acá tú miras cómo A se asocia a B, acá tú asignas A para causar B a un grupo y a otro grupo no le das A para ver qué ocurre. Eso es la experimentación. Cuando tú asignas el A para ver si causa B y a un grupo no le asignas el A y vas a ver qué ocurre. Esa es la lógica de las dos. Y dentro de las observacionales hay con o sin grupo control, que lo voy a explicar en la siguiente clase. Entonces, chicos, si ustedes me preguntan cuáles son las dos herramientas de un investigador, la hipótesis descriptiva y la hipótesis analítica. Uno es primero, la otra es segundo. Y dentro de las hipótesis analíticas hay dos opciones: o observo o manipulo. Muy bien, entonces espero que con eso haya quedado claro el tema de el enfoque epidemiológico, los pasos y la teoría de la epidemiología.